lo más frecuente que vemos dentro de las patologías pediátricas. Bueno, creo que ya han hecho la práctica, ¿no?, de lo que es desarrollo psicomotor. Podemos decir que el desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva de ciertas habilidades en el niño y que son producto de la maduración o de la madurez que hay en el sistema nervioso central. Entonces, el desarrollo sigue una secuencia continua que es variable en cada niño. Si bien, por ejemplo, decimos que un niño debe caminar al año, hay un rango de tiempo hasta el cual se puede adquirir esta habilidad. Lo importante es que hay una secuencia en la adquisición de habilidades, es decir, no puede ser que el niño camine sin antes haberse sentado, ¿no? A esto nos referimos con una secuencia en la adquisición de habilidades. Por lo cual nos dice acá que no existe una línea clara que va a delimitar lo normal de lo patológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de madurez del sistema nervioso central, la expresión va a ser un desarrollo psicomotor adecuado. Ya sabemos, es la adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el niño, y es un proceso que tiene una secuencia precisa, en el cual también influye el ambiente que rodea al niño. Si es un ambiente en el cual hay mucho estímulo, entonces el niño va a desarrollar ciertas habilidades de forma mucho más temprana que un niño que no está siendo estimulado. Y como ya he comentado, es el resultado de la madurez cerebral, de la adquisición de las funciones superiores, como por ejemplo el lenguaje, y lo que es la formación de la personalidad. Estos son los factores asociados al desarrollo psicomotor. Hay un factor biológico, un factor familiar, el factor comunitario, porque si el niño se desarrolla en un ambiente o en un país subdesarrollado, entonces las habilidades no van a ser adquiridas al mismo tiempo que en un niño de repente que nace en un país desarrollado con una buena nutrición, con una buena estimulación. Bueno, y la parte política y cultural definitivamente también influye, ¿no? Por ejemplo, niños que presentan desnutrición no van a alcanzar, pues, los hitos del desarrollo dentro del rango normal que se espera para la edad. Bueno, esto es una imagen donde nos muestra pues cómo el cerebro se va desarrollando, ¿no es cierto? Ya desde el vientre materno. Y esto va a continuar, ¿no es cierto? Incluso hasta un tiempo después del nacimiento. Hay ciertos procesos biológicos que se van a presentar ya desde el nacimiento y que pueden continuar después del nacimiento, como por ejemplo la mielinización. Bueno, nuevamente el neurodesarrollo tiene bases importantes que han sido estudiadas a través del tiempo. Es un proceso dinámico de interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Por eso es importante siempre la estimulación, ¿no? Y eso es importante porque hay muchos niños que pueden no tener ningún factor de riesgo, que han tenido un parto normal y que de pronto llegan pues a la consulta con un evidente retraso en el desarrollo. Muchas veces los padres ambos trabajan y los dejan pues al cuidado de alguien que a veces no tiene experiencia en esto, ¿no? Y el niño, por ejemplo, está la mayor parte del tiempo echado en una cuna, sin estímulos. Entonces, evidentemente, ese niño que tenía un gran potencial para desarrollar habilidades va a tener un retraso en el desarrollo, ¿no? Por eso es importante la interacción entre el niño y el medio que lo rodea. Acá siempre nos hablamos de periodos críticos. Un momentito, por favor.
Bueno, hay periodos críticos también dentro de lo que es el neurodesarrollo. El periodo de vida intrauterina y el primer año de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque durante este tiempo se dan procesos importantes para lo que es la madurez del sistema nervioso. Se dan procesos, por ejemplo, después del nacimiento, lo que les comentaba, la mielinización, y durante el periodo de vida intrauterina, pues lo que es el crecimiento neuronal, lo que se conoce como la poda neuronal también, ¿no? El desarrollo de sinapsis, que finalmente van a hacer que el niño adquiera las habilidades en un periodo de tiempo determinado. Bueno, de acuerdo a los autores, hay etapas en el desarrollo cerebral. Hay algunos que hablan de 4 etapas, otros de 5, otros de 6 etapas. Quizás la más usada es la de las 5 etapas, ¿no? Donde hay un proceso primero de neuralización, luego viene lo que es la proliferación, la migración, la organización y finalmente lo que es la mielinización. Bueno, ya sabemos cuándo es el periodo de neurulación, que es conocida también como inducción. Aquí se forma pues la notocorda, ¿no es cierto? Que va a dar origen a lo que es la placa neural. Y nosotros vemos ahí que se forma finalmente lo que es el tubo neural con su neuroporo ventral y rostral, que tienen que tener un cierre adecuado para que no se produzcan los problemas del cierre inadecuado o del no cierre de estas partes, ¿no? Que pueden producir, por ejemplo, una anencefalia, ¿no? Si no hay un cierre del neuroporo ventral. Bueno, este es el proceso de proliferación, ¿no es cierto? Ahí vemos, por ejemplo, cuáles son los procesos de proliferación, desde dónde parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el glioblasto y el neuroblasto apolar, que me va a dar origen a lo que es una neurona, y los glioblastos, pues, que van a dar origen a las células de sostén del sistema nervioso, que antes eran conocidas como células de sostén, pero que ya se ha visto que también cumplen otras funciones importantes, ¿no? Como por ejemplo los astrocitos o los oligodendrocitos. Este es el proceso de migración, ¿no? A través del cual, pues, estas neuronas migran hacia zonas determinadas y esto es regulado de forma genética. Lo que es la organización, ¿no? Aquí ya empiezan las conexiones sinápticas, que son conexiones importantes, y también comienza lo que es la poda neuronal, o también conocida como una muerte neuronal programada. Y este es el proceso de mielinización, ¿no? Este proceso se va a iniciar justo antes del nacimiento, en el tercer trimestre, y va a durar varios años, ¿no? Miren, acá hay un gráfico cómo es el proceso de mielinización que continúa incluso aún después del nacimiento. Bueno, este es otro gráfico donde también nos muestra cómo se produce el proceso de maduración cerebral, ¿no? Todos los procesos que ocurren, como por ejemplo lo que es la proliferación, el desarrollo de sinapsis, lo que es la mielinización también, y lo que es el desarrollo de las dendritas. El neurodesarrollo va a seguir dos leyes bien específicas. Hay una dirección cefalocaudal, por eso es que inicialmente el niño hace un control cefálico, luego un control torácico y finalmente lo que es la bipedestación y una ley próximo-distal, ¿no? Si nosotros observamos, pues el niño inicialmente para coger un objeto va a tener que hacer movimientos que involucran, por ejemplo, toda la extremidad superior y finalmente los movimientos van a ser cada vez más finos, llegando finalmente más o menos al año ya debe realizar lo que es la pinza fina. Cuando nosotros evaluamos desarrollo psicomotor, vamos a evaluar
estas áreas: la parte motora, la parte del lenguaje, la parte sensorial, la parte de socialización y lo que es también la parte emocional. Ahora, nosotros cuando estemos en la consulta, ¿qué tenemos para evaluar a un niño para descartar que no hay un proceso de alteración del desarrollo? Siempre es importante la anamnesis, ¿no es cierto? Es importante cómo fue la gestación, el parto también de la madre, ¿no? ¿Cuál es el Apgar del niño? Eso como parte de la anamnesis. Las escalas del desarrollo, bueno, varían de acuerdo a cada país. En este caso, en el Perú, el MINSA hace uso de lo que es el CONAI, ¿no? El CONAI que ustedes ya lo han visto en su seminario, que es una herramienta que sirve para nosotros detectar de repente en forma precoz si hay alguna alteración del desarrollo, y que también lo van a ver en el carnet de vacunación. Hay pruebas de cribado y cuestionarios también de desarrollo. Ahora, en el examen físico, ¿qué nos interesa valorar? Los reflejos arcaicos. ¿Por qué? Porque conforme el cerebro madura, estos reflejos se deben de perder, ¿no? Si hay algún reflejo arcaico, indica que hay una alteración o algún trastorno en la maduración del sistema nervioso. ¿Qué más evaluamos? Las reacciones posturales. A medida que el cerebro también madura, que el sistema nervioso madura, pues aparecen las reacciones posturales. Por ejemplo, la de enderezamiento, la del paracaídas, que lo vamos a ver en un cuadro. El tono muscular también es importante, sí, porque una alteración del tono muscular me puede indicar una alteración o un daño a nivel del sistema nervioso central. Los movimientos del niño también son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un niño tiene una dominancia del lado derecho a los 4 meses, eso no es normal. Lo normal es que el niño pues movilice las 4 extremidades. No puede haber una dominancia que mueva solo un lado y el otro no, porque eso me indicaría la presencia de una hemiplegia y probablemente un daño a nivel de corteza cerebral. Bueno, y los hitos del desarrollo, como les había explicado. Esos son algunos reflejos arcaicos, y lo importante acá es que los reflejos arcaicos desaparecen, ¿no? Por ejemplo, tenemos el reflejo de Moro, que debe desaparecer de 4 a 6 meses, la marcha automática de 2 a 3 meses, la prensión palmar, que debe desaparecer a los 3 meses, y de esta manera, si desaparece el niño, va a empezar a agarrar objetos. La presión plantar, que también debe desaparecer a los 9 a 10 meses. Si se mantiene, el niño no va a poder realizar una bipedestación. Y otros reflejos, como por ejemplo el tónico nucal, que debe desaparecer de 4 a 6 meses, ¿no? Y vemos acá que las reacciones de maduración o las reacciones posturales van apareciendo, y ellas, la mayoría, persiste a través del tiempo. Bueno, ya hemos visto el tono muscular, ¿no? Debe ser, al inicio el tono muscular es predominantemente flexor, pero conforme siendo, ya no hay una predominancia de tono flexor sobre tono extensor. Estos son algunos hitos del desarrollo, ¿no? Lo importante acá es más o menos saber cuándo el niño puede adquirir el control cefálico, ¿no? El control cefálico, el promedio o el rango en el cual el niño lo puede adquirir es, por ejemplo, de 2 a 4 meses, ¿no? Ahí están poniendo un promedio de 3 meses. Esta es la parte motora gruesa, que implica los movimientos de músculos más grandes, y la parte motora fina, pues, de músculos más pequeños, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a qué edad promedio se adquiere el control cefálico, la sedestación, la marcha, ¿no? El gateo ya no se considera un hito del desarrollo en sí, ¿no? Eso está ya, o ya ha sido evaluado
desde el año 2020 más o menos, que no se considera un hito del desarrollo. El niño de repente puede llegar a caminar sin haber gateado y eso no implica ningún problema, ¿no? Porque no está dentro del patrón o de la secuencia que se sigue el gateo. Que es importante también los signos de alerta motores. Si el niño vemos que llega a los 4 meses y no controla la cabeza, entonces hay un problema. Si no se sienta solo a los 9 meses, si no camina solo a los 16 meses, si hay un tono muscular predominante aumentado que se conoce como hipertonía o disminuido como hipotonía, las asimetrías en la postura o en la actividad, como por ejemplo les explicaba una dominancia que tenga el niño a los 3 o a los 4 meses, o que no agarre objetos a partir de los 5 meses, también se considera un signo de alarma. El lenguaje también, ¿ya? Es importante. Por ejemplo, allí, al año, el niño ya debe decir algunas palabras, ¿no? Y ya debe unir 2 palabras más o menos a los 2 años. Pero en realidad, aquí en el Perú, a veces algunos especialistas en lo que es el lenguaje nos hablan de que se puede esperar máximo hasta los 2 años para la adquisición del lenguaje, ¿no? Ya sea el palabreo, ¿no? Que muchos niños de repente tienen 1 año y medio y solo señalan, escuchan bien y solo señalan, entonces les dan una chance como hasta 2 años para lo que es el palabreo. El problema viene en el lenguaje cuando el niño no entiende, ¿no? Por ejemplo, hay niños que tienen 1 año, 4 meses, que el papá va a la consulta porque no habla, pero vemos que el niño entiende, sabe cuáles son sus ojos, sabe cuál es su nariz, si los llamas por su nombre voltea, ¿no? Si, por ejemplo, le dices, tráeme de repente tu juguetito, lo trae, entonces el niño entiende, pero no habla. Es importante que el niño tenga un descarte rápido de que no hay un trastorno del lenguaje porque muchas veces se presentan las hipoacusias, ¿no? Entonces las hipoacusias deben ser descartadas de forma rápida porque, por ejemplo, un niño que tenga hipoacusia puede ser candidato a un trasplante coclear y esto generalmente se hace hasta la edad de unos 6 o a 8 años máximo, ¿no? Si el niño pasado este tiempo durante la evaluación, que debe ser en los primeros años, no accede, pues imagínense, ¿no? Ya pierde más posibilidades de poder tener o no tener un problema de este tipo. Igual los signos de alerta en el lenguaje. Por ejemplo, un signo de alerta importante es la presencia de colalias, ¿no? Que el niño repita a partir de los 2 años, ¿no? Que haga el eco. O por ejemplo también que el niño es pequeño y no reacciona a la voz materna, ¿no? O por ejemplo también que a los 2 años no señale las partes de la cara, ¿ya? Entonces por ahí, si hay una alteración del lenguaje, podemos pensar en muchas causas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, lo que es un trastorno del espectro autista. Muchos de ellos cursan con alteración del lenguaje, aunque hay otro grupo que puede desarrollar el lenguaje de forma normal. La parte social también es importante, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 meses que no sonríe, pues ahí puede haber un problema, ¿no? Generalmente la sonrisa social se da a partir de los 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? El niño imita a los 9 meses, ¿no? Señala a los 12 meses, voltea, ¿no? Muestra y juega, ¿no? Sobre todo que siga un patrón de juego, ¿no? Nuevamente, ¿cuáles son los signos de alerta? Y también no se olviden la parte sensorial, ¿no? Lo que es la visión y la audición, ¿ya? Estos son sistemas que ya se van a desarrollar desde antes del nacimiento, ¿no?
Por eso es que nosotros vemos en lo que es la audición que muchas veces para la estimulación del niño dentro del útero se utiliza música, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya vemos que la parte auditiva ya empieza a desarrollarse desde el intraútero. Este es el desarrollo normal de la visión, ¿no? Por ejemplo, a los 2 meses el niño ya presta atención a los rostros, a los 4 meses ya busca los rostros, sonríe e imita gestos, y a los 6 meses recién adquiere la visión del adulto. Y este es el desarrollo normal de la audición, ¿no? A los 2 meses el niño ya localiza dónde está la fuente sonora, la busca con la mirada. A los 3 meses ya vuelve la cabeza al sonido. A los 4 meses va a identificar cuál es la dirección y la fuente exacta del sonido, por lo cual voltea, ¿no? Y en el examen lo pueden hacer de repente ustedes con una campanita. Y a los 6 meses, si tú le llamas por su nombre, pues el niño ya voltea. Bueno, esto ya lo han visto, lo que es el CONAI, ¿no? Ahí están las áreas que evalúa, la parte motora gruesa, la parte motora fina, lo que es la visión, la audición, la parte del lenguaje, la parte social, la parte del juego, de la alimentación, vestido y también lo que es la parte de inteligencia y aprendizaje. Y vemos que es mensual hasta los 12 meses y luego de los 12 meses es cada 3 meses, ¿no? La evaluación del desarrollo. Bueno, ahí están las líneas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, ¿no? En esta línea que vemos acá se va marcando toda la adquisición de los hitos y si vemos pues que la línea va hacia atrás implica ya un retraso en el desarrollo, ¿no? En este caso en la parte del lenguaje expresivo. Bueno, el TEPSI sirve más que nada para ya niños mayores, ¿no? A partir de los 3 o 4 años. Y sobre todo también evalúa la parte de lo que es la psicomotricidad, ¿no? Que implica, como les dije, la psicomotricidad, lo que es el uso ya de músculos más grandes y actividades también como por ejemplo lo que es correr, saltar, ¿no? Trepar, subir y bajar escaleras. Entonces, eso evaluamos en la parte de psicomotricidad. Bueno, cuando nosotros detectamos un retraso en el desarrollo psicomotor, lo importante es establecer la causa. ¿Cuál es la causa? De repente, una estimulación inadecuada, de repente algún problema metabólico, o de repente alguna enfermedad neuromuscular, ¿no? O algún problema a nivel cerebral que está ocasionando este problema, ¿no? Bueno, ya les dije, es un diagnóstico provisional porque siempre debe haber una causa. Esos son algunos factores de riesgo para lo que es el retraso en el desarrollo, factores de riesgo biológicos como por ejemplo la prematuridad. ¿Y por qué la prematuridad? Porque se asocia más con daño cerebral y la prematuridad se asocia también con la presencia de parálisis cerebral infantil, aunque no en todos los casos. Con el avance de la ciencia vemos que cada vez hay más niños prematuros que logran en realidad un desarrollo normal, aunque también hay otro grupo que sí puede tener problemas en el desarrollo. Bueno, entonces no se olviden, hay que determinar cuál es la causa, hay que ver si la causa es neurológica o es extraneurológica, si solamente se puede tratar de un déficit sensorial aislado, como por ejemplo una hipoacusia, si se trata pues de una encefalopatía o también del inicio de un trastorno generalizado global del desarrollo, ¿no? Una variante normal del desarrollo, ¿a qué se le llama? Por ejemplo, como les dije, hay niños que no llegan a gatear o hay niños que de repente caminan, pero de repente inician por ahí con una marcha en punta, ¿no? En ese caso siempre hay que evaluar el tono muscular, hay que evaluar cómo está el tríceps sural, y si vemos que no hay una anomalía, pues se considera una variante de la normalidad, pero ojo, siempre y cuando no haya una alteración del tono muscular. Es importante también, pues, la detección temprana y la atención temprana, ¿no?
Y aquí cobra importancia lo que es el manejo de rehabilitación, ¿no? Y lo que orientamos, lo que es la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje y la terapia de psicomotricidad, ¿no? Si el niño amerita eso. No se olviden que es importante el juego, la interacción de los padres y los hijos, la nutrición apropiada y el reconocer los signos de alarma. Listo. Esto es respecto al desarrollo psicomotor. Entonces ahora pasamos a parálisis cerebral infantil. Aquí estamos viendo lo que ustedes de repente van a ver en forma frecuente en lo que es atención primaria, ¿no? Cuando realicen sus SERUMs van a tener algún caso de parálisis cerebral, van a haber retrasos en el desarrollo. Entonces es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Vamos a empezar con parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral abarca un conjunto, ¿ya? De síndromes, ¿ya? Un conjunto de síndromes que tienen ciertas características clínicas y que se van a caracterizar principalmente por la alteración del tono muscular, de la postura o del movimiento. ¿Y por qué se producen estos problemas? Se producen generalmente por una alteración o por un daño a nivel del sistema nervioso central. Es un trastorno del movimiento, de la postura, secundario a una lesión en un cerebro inmaduro. Pero esta lesión no es progresiva. Es una lesión que se va a mantener así, que no va a progresar, ¿no? Y que se va a diferenciar de otro tipo de trastornos que pueden ser progresivos, como por ejemplo una enfermedad neuromuscular. Como les mencionaba, es más prevalente en prematuros y sobre todo en aquellos que tienen bajo peso al nacer. Las causas de la parálisis cerebral son multifactoriales, ¿no? Quizás una de las que más se asocia es la lesión hipóxico-isquémica perinatal que se produce al momento del nacimiento y que va a dar un cuadro de cuadriparesia espástica o de parálisis cerebral disinética. ¿Qué otras causas se asocian con parálisis cerebral? También lo que son las infecciones intrauterinas y también los trastornos de la coagulación. Otras causas también que se asocian son las anomalías congénitas, la presencia de malformaciones cerebrales. Hay también susceptibilidad genética. Se ha estudiado que hay familias donde se presenta que siempre hay un miembro de ellos que tiene un diagnóstico, perdón, de parálisis cerebral, ¿no? Por ejemplo, a veces hay familias donde hay hermanos que tienen parálisis cerebral o donde hay primos que tienen parálisis cerebral infantil. Las causas se dividen en tres: prenatales. Hay causas prenatales, perinatales y postnatales. Las más frecuentes son las perinatales. Dentro de ellas, como les mencionaba, la prematuridad y el bajo peso al nacer. Las prenatales también hay, como por ejemplo las infecciones que se pueden presentar durante el embarazo, como por ejemplo la toxoplasmosis o rubiola, ¿no? Cuando la madre también está expuesta a tóxicos, a drogas, alcohol, o también la presencia de amenaza de aborto. Y las causas postnatales pues pueden ser un niño que nace bien, que nace sanito, que tiene 2 añitos, ¿no? Y que de repente sufre una caída del segundo piso. Entonces hablamos ahí de una causa postnatal de parálisis cerebral infantil. También la presencia de infecciones como las meningitis o las meningoencefalitis también son causa de parálisis cerebral infantil postnatales. Bueno, esto es nuevamente lo que hemos visto y hablamos del diagnóstico de parálisis cerebral infantil.
Entonces, para el diagnóstico, ¿qué hacemos? Tenemos que hallar tenemos que tener en cuenta estos ítems, que son el déficit motor, ¿no? Por ejemplo, un niño que no camina de forma adecuada, ¿no? Que realiza marcha en punta y que además tiene alterado el tono muscular. Presencia de signos neurológicos como por ejemplo una alteración del tono muscular, la presencia de clonus, la presencia de Babinski, la persistencia de reflejos primitivos y las reacciones posturales anormales. No hay reacción de enderezamiento, no hay reacción de paracaídas. Si nosotros vemos estos 4 hallazgos en un niño, entonces es muy probable que este niño tenga el diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Nuevamente, importante, no se olviden la historia clínica, ¿no? Observar también la actitud del niño y los movimientos que presenta, examinar el tono muscular, ¿no? Ver si, por ejemplo, tiene alguna alteración que me indique una lesión neurológica como la presencia de clonus, de Babinski, o lo que es también la valoración de los reflejos posturales, ¿no? Y lo que hemos visto en el cuadro anterior de los signos cardinales de parálisis cerebral. Ahora, la parálisis cerebral la vamos a clasificar en 4 tipos principales. La más frecuente es la parálisis cerebral espástica, que constituye un 70-80% de los casos. Luego tenemos la discinética, que constituye un 10-20%, dentro de las cuales está la distónica y la tetósica. La táxica, un 5-10%, y las formas mixtas que se pueden presentar, pero en mucho menos frecuencia, ¿no? De acuerdo a la presentación clínica, nosotros más o menos sabemos en dónde puede estar la lesión. Por ejemplo, si hablamos de una espástica, es frecuente que afecte lo que es la vía piramidal, ¿no? Si es una atáxica, entonces hablamos de que hay una afección a nivel cerebeloso, ¿no? O si también hablamos de una discinética, es muy probable que haya un compromiso a nivel de lo que son los ganglios basales. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la afectación clínica. Si hay una hemiplegia, es muy probable que haya una afección de la corteza cerebral. Si hay una diplegia espástica, la afectación es principalmente a nivel de miembros inferiores. También vemos una afectación de ambas cortezas cerebrales. O también, como les dije, la forma discinética, que involucra principalmente la vía extrapiramidal y que se divide en atetoide y distónica. Y la táxica, que como vemos acá, afecta lo que es el cerebelo. Ahí está lo que ya hemos visto, ¿no? Con sus características al examen clínico también. La espástica, que es la más frecuente, se caracteriza por una alteración de los reflejos, por un aumento del tono muscular, ¿no? Que se llama espasticidad, y refleja una lesión de lo que es la vía piramidal, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión de la primera motoneurona, vemos pues la hiperreflexia, lo que es el Babinski, la espasticidad, toda la clínica que uno ve en una lesión de primera motoneurona. Y la discinética, que generalmente está asociada a una lesión a nivel de los ganglios basales y a la presencia de hiperbilirrubinemia, tiene una alteración del movimiento, pero que es fluctuante, ¿ya? Por eso dice ahí el tono muscular es normal durante el sueño. Y la discinética sí se caracteriza porque la mayoría de los niños que tienen este tipo de parálisis cerebral, pues tienen una inteligencia normal hasta en un 78% de los casos. No todos los niños con parálisis cerebral infantil tienen discapacidad intelectual. Dentro de lo que es la parálisis cerebral espástica, la diplegia espástica es la forma más frecuente.
y se asocia con prematuridad y con lo que se conoce como una leucomalacia periventricular. La discinética, como les dije, se asocia generalmente a la presencia de hiperbilirrubinemia y como característica clínica hay una fluctuación o cambio en el tono muscular del niño. Aquí tenemos la táxica, que da toda la clínica de un síndrome cerebeloso y que inicialmente cuando el niño es pequeño, tiene de repente 3 o 4 o 5 meses, se presenta como una alteración del tono muscular que es hipotonía. Y ya a partir del año ya vemos el cuadro de un síndrome cerebeloso. Ahora, ¿cómo yo evalúo a un niño con parálisis cerebral? Pues vamos a evaluarlo de acuerdo a ciertas escalas, ¿no? Como por ejemplo el Gross Motor Function o lo que es el MAX, ¿no? El Gross Motor Function para lo que es los miembros inferiores y para miembros superiores la escala MAX. ¿Qué es importante en ellos? El registro de déficit cognitivos, de déficits sensoriales, de alteraciones en la comunicación, de los trastornos de conducta y también la presencia de convulsiones que pueden ser epilepsia en algunos de los casos. Esta es la escala MAX, donde valoramos nosotros la habilidad manual de los niños con parálisis cerebral infantil. Vemos que tiene 5 niveles. Y acá el Gross Motor Function, ¿no? Que es sobre todo para lo que es el patrón de marcha del niño, la movilidad, la independencia, y que se evalúa en niños de 0 a 18 años, ¿no? Vemos acá que tiene 5 niveles, ¿no? Sobre todo evaluamos marcha, si lo realiza con o sin restricción, si necesita el uso de algún ortético o necesita el uso de ortético o de alguna silla de ruedas, y si también es dependiente o independiente, ¿no? Aquí vemos que tiene 5 niveles y el quinto nivel es totalmente dependiente, ¿no? Necesita siempre la ayuda de alguien para poder movilizarse. Este es un algoritmo, ¿no? Donde partimos de la hipertonía o de la espasticidad, ¿no? De un aumento del tono muscular para determinar cuál es el patrón de PC que presenta el niño. Si es una PC espástica, si es una PC discinética, atáxica, o vemos también dentro de la discinética si es distónica o corioatetósica. Bueno, siempre es importante realizar los estudios de neuroimagen y dentro de los cuales la resonancia magnética es la más específica para detectar lesiones en niños con parálisis cerebral. El electroencefalograma en el caso que el niño presente pues epilepsia. La revisión oftalmológica es importante, también el estudio de la audición. Las radiografías también son importantes. Una radiografía de cadera siempre antes de iniciar la bipedestación, porque la espasticidad provoca pues alteraciones en la parte osteomuscular, ¿ya? Y también es importante una radiografía de columna, por lo menos a los 6 años. Estos son los diagnósticos diferenciales de la parálisis cerebral. Nuevamente, lo que son los reflejos primitivos, no se olviden, es importante aprender cuándo desaparecen estos reflejos. Y el pronóstico de un niño con parálisis cerebral va a depender de muchos factores, ¿no? La etiología, saber cuándo ya se dio la lesión, cuán grande es la lesión, si presentan o no trastornos asociados también es importante. Y aquí tenemos lo que les interesa mucho a los padres es el pronóstico de deambulación, ¿no? Los PCI con una hemiparesia espástica, generalmente el 100% logran la marcha. Puede ser independiente o de repente con la ayuda de algún ortético. Diplejía espástica un 80%. Las cuadriplejías es un poquito más complicado, menos del 50%, al igual que las discinéticas, que es menos del 70%. Tratamiento, no se olviden, la terapia física es una de las
piedras angulares en el tratamiento de un niño con parálisis cerebral infantil, sobre todo para lo que es el manejo de la espasticidad o el manejo de una alteración del tono muscular y de los trastornos del movimiento. La terapia ocupacional, ¿no es cierto? Los fármacos, en el caso pues vemos que la terapia física no es suficiente, y la cirugía ortopédica cuando fracasa pues también el tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los objetivos? Mejorar la motricidad, manejo de los trastornos asociados, la máxima independencia funcional hasta donde sea posible, y también lo que es el desarrollo de actividades manuales y la inclusión escolar. Estos son los fármacos que se pueden utilizar. El vía oral acá se utilizan más el baclofeno. También tenemos la inyección con toxina botulínica cuando hay una espasticidad que no es generalizada. En el caso de la dicinética, el triexifenidilo es uno de los medicamentos más usados que no tenemos acá. La cirugía ortopédica, como les mencioné, cuando fracasa el otro tratamiento. Y bueno, todo se basa siempre en mejorar la calidad de vida del paciente. Listo. Esto sería todo respecto a parálisis cerebral infantil. No sé si todo quedó claro. Sí, doctor.